Buenos días, estamos en el plató de Uniobi 2+D. El próximo lunes, día 14, pues iniciamos la Semana de la Ciencia en Asturias y en concreto en la Universidad de Oviedo. Tenemos preparado un programa con muchas actividades y es la edición número 11 de la semana. Y nos pareció una buena oportunidad para debatir sobre el papel de la Semana de la Ciencia y discutir un poco sobre los resultados de en divulgación científica y también ver un poco el impacto que ha tenido en Asturias, en España, y si somos capaces pues dar alguna pincelada de su evolución en el futuro, quizá a un espacio más amplio como puede ser el espacio europeo. Tengo conmigo a Nuria Molinero, que es directora de comunicación de la FECIT. Hola, Nuria. Hola, buenos días. Tenemos una visita hoy de un equipo de FECIT que estamos encantados de recibirlos aquí en Mieres, que tienen tenemos un interés en colaborar y en ver cómo podemos aprovechar los medios de que disponemos en audiovisuales y de última generación para poder generar contenidos y que vean un poco si pueden aprovechar algo de lo que estamos haciendo en la Universidad de Oviedo. Y también, como no, a Ángeles Álvarez, que es la directora de FICIT, que no FECIT, nos coinciden mucho las siglas, pero es la fundación que en Asturias se ocupa, entre otras actividades, de gestionar todos los programas de investigación, aparte de otras muchas acciones. Por lo tanto, saludo también a Ángeles y vamos yo creo que sí, tendréis la oportunidad de expresar vuestras opiniones y de presentaros un poco, pero primero quería empezar yo dando una visión o una información de lo que va a ser la Semana de la Ciencia en esta edición para la Universidad de Oviedo. La Universidad de Oviedo lleva, como decía antes, desde 2011 organizando la Semana de la Ciencia. Hemos crecido mucho, hemos crecido desde 400 participantes en 2001 hasta, esperamos llegar este año a los 10.000, pero si no estaremos muy cerca, 10.000 participantes. El número de actividades ha crecido mucho también. Y este año presentamos pues actividades que están realmente consolidadas, ¿no? que hemos venido viendo cómo despertaban un gran interés y cómo podemos, por una parte, llevar la investigación, divulgar la investigación, llevarla a la sociedad, llevarla sobre todo a los centros de secundaria a través de conferencias de científicos, que lo realizamos todo el año, pero las concentramos y con una motivación especial en la Semana de la Ciencia. Y también cómo podemos hacer que los estudiantes, que realmente son uno de los objetivos principales de esta semana, puedan realmente entrar en nuestras instalaciones, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos en Enseñando Ciencia, que hacemos experimentos interesantes y hacemos que las personas entren en contacto con los instrumentos de investigación, sobre todo en la investigación en los servicios científico-técnicos, donde disponemos de una plantilla de personal joven que están trabajando con mucha ilusión en equipamientos muy costosos y que tienen una gran ilusión de enseñarlos a las personas. Luego tenemos también pues una motivación especial este año, que es el Año Internacional de la Química y también el Año de los Bosques, ¿no? Y con esa excusa, pues hemos hecho algo que tiene que ver con los premios Nobel de Química, los 24 premios Nobel, y entonces los alumnos de secundaria han preparado unos póster y van a competir y les daremos un premio al mejor, pero el mayor premio que tenemos es justamente tener esa exposición que la vamos a tener en el Paraninfo de la universidad y que va, digamos, a mostrar todo el trabajo que los alumnos de los centros de secundaria han dedicado a esta actividad con unos resultados impresionantes. Entonces, bueno, veremos esos resultados. Eso es un poco lo que tenemos. Tenemos también la posibilidad de difundir y divulgar estas actividades a través de una plataforma, que es la plataforma Uniobi 2+D, que es justamente la que está haciendo está grabando esta mesa esta mesa redonda de discusión y
y de un poco de confrontación de puntos de vista respecto a la Semana de la Ciencia, y con esos materiales pues realmente podremos llegar a un número de personas mucho más amplio que el que tenía. A mí me parece que el análisis de esta trayectoria en la Universidad de Oviedo es muy positivo, pero me gustaría escuchar qué es lo que piensa FECIT a nivel nacional, si esta evolución ha sido paralela y un poco cómo vemos las perspectivas de futuro y cómo vemos la Semana de la Ciencia de este año. Bueno, lo primero de todo decir que yo también estoy encantada de estar aquí, del recibimiento que estamos teniendo en la Universidad de Oviedo, y además precisamente justo antes de que empiece la Semana de la Ciencia. La verdad que no podíamos haber buscado la fecha más adecuada. Yo te puedo decir, FECIT se creó en el año 2001 y desde 2002 coordina un poco la Semana de la Ciencia a nivel nacional, porque entonces era una asignatura que se hacía, era una semana que se hacía solamente en algunas ciudades, en Madrid y en Barcelona, y ya a partir de 2001 pues se empezó a pensar que era importante que todas las comunidades se involucraran, ¿no? Entonces, bueno, FECIT empezó a dar apoyo a las distintas comunidades para que pusieran en marcha sus actividades, y ahora mismo es una semana, como tú has estado contando de Asturias, que a nivel nacional también es absolutamente consolidada, ¿no? Te puedo decir, se deben producir a nivel nacional en torno a más de 2.300, 2.400 actividades en todas las comunidades autónomas, que no siempre ha sido así también. O sea, ha habido épocas en las que, bueno, las comunidades se fueron involucrando poco a poco, y yo sí que creo que ahora, siempre decimos en FECIT que es el evento de comunicación de la ciencia más importante que se produce en España, y creo que así es. Creo que además los que estamos aquí, que tenemos sobre todo en común la preocupación y la ocupación de la divulgación de la ciencia, creo que podemos estar de acuerdo, no solamente a nivel de Asturias. Realmente creo que es un éxito en la consolidación de la Semana de la Ciencia, ¿no? Lo que sí es verdad es que ahora hay que plantearse a lo mejor pues siguientes retos. A lo mejor ahora lo que hay que plantearse es, como ya muchas instituciones que nos dedicamos a esto vemos, que hay, o sea, que si tanta acogida tiene, o sea, ¿por qué no seguir haciendo el resto del año, ¿no? ¿Por qué una Semana de la Ciencia? ¿Por qué no un año de la, bueno, año de la ciencia ya hubo, pero quiero decir, como una presencia mucho más permanente de las actividades, ¿no? Ese es un poco a lo mejor el reto por el que deberíamos trabajar todos, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Ángeles. Sí, sí, precisamente era lo que tenía en mente, ¿no? Bueno, nosotros aquí en Asturias también desde el 2001 hemos empezado a coordinar la Semana de la Ciencia. El Plan de Ciencia y Tecnología desde ese año ya mantiene en sus presupuestos una determinada cantidad para apoyar las instituciones que desarrollan actividades de difusión. Y hemos notado que, si bien inicialmente habían entrado en esta semana aquellos organismos, digamos, que tienen más que vender o más que difundir, como es la universidad o los centros que existen aquí en Asturias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también de los institutos tecnológicos, con el paso del tiempo se han ido uniendo otras instituciones también muy interesantes, ¿no? Algunas entidades sin ánimo de lucro, como es por ejemplo el Nernalón y la Fundación Asturiana de la Energía, para difundir temas de energías limpias. Pero también muchos museos, y cada vez más, ¿no? El Jurásico, el de la prehistoria de Teberga, también el Jardín Botánico, y ya en los últimos tiempos además ayuntamientos, cosa que nos agrada porque además hacen que la difusión sea mucho más cercana, pero y a la vez mucho más amplia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el éxito de la Semana de la Ciencia es increíble. No solamente eso, sino que yo siempre he pensado que desde FECIT, que gestionamos al año del orden de 30 millones de euros, 40 millones de euros, solamente salimos en prensa cuando se hace la Semana de la Ciencia. Y yo entiendo que es importante, pero que debemos de hacer más, ¿no? Y que, si bien es adecuado, entiendo yo, concentrar una semana, porque es una manera de dar una repercusión fuerte y mucha más visibilidad, no debemos de caer en hacerlo solamente ahí, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que la difusión es algo cada vez más necesario. Primero, pienso yo, porque cada vez más la ciudadanía quiere estar informada y por lo tanto es necesario que nosotros hagamos llegar a esa ciudadanía en palabras
que puedan entender fácilmente cuáles son los avances y los logros que está consiguiendo la ciencia y la tecnología y en qué medida les facilitan la vida. En la medida que les informemos también serán mucho más capaces de decidir. Pero también, y por qué no decirlo, porque cada vez vamos a tener o tenemos más problemas de financiación, más dinero para la ciencia. Si la ciudadanía piensa que la ciencia es algo necesario e importante, también ejercerá una presión para que esos fondos no sean los que primero disminuyan, sino que se sigan manteniendo. Y por lo tanto, aunque solamente sea desde un punto de vista egoísta, yo entiendo que tenemos que hacer un esfuerzo para que todos los logros que vamos consiguiendo puedan llegar a la ciudadanía en general. ¿Y el problema dónde está? Y no me quiero enrollar más porque es debate, no monólogo, ¿no? ¿Dónde está? Pues seguramente los grandes científicos, aquellos que de verdad hacen avanzar la ciencia y aquellos que desarrollan tecnologías que luego no son muy útiles, seguramente están más pendientes precisamente de eso, que no de divulgar, ¿no? Porque divulgar tampoco es fácil, si se quiere hacer bien. Y por lo tanto entramos en una dicotomía: zapatero a tus zapatos, haz lo que sabes hacer, que es investigar y desarrollar tecnología, o haz también lo otro. También entendemos que el que no la hace igual no la divulga muy bien, y por lo tanto creo que tenemos que encontrar un mecanismo que permita que efectivamente el que hace ciencia tenga también sus compensaciones y sus reconocimientos por divulgar. No sé cómo, pero creo que entre todos tendríamos que hacerlo, ¿no? Hombre, yo creo que se ha dado un primer paso con la ley de la ciencia desde el momento en que se ha recogido, ¿no? Formalmente que se tienen que, o sea, que los investigadores se tienen que involucrar en la divulgación, ¿no? Porque es verdad, o sea, a lo mejor no es lo que mejor hacen, lo que sí que es verdad, y eso sí que te digo, desde la tarea de FECID de divulgación te das cuenta que cuando un investigador se involucra en la divulgación de lo que él está haciendo, llega mucho más. O sea, eso sí que creo que todos lo hemos comprobado en algún momento. Entonces, es verdad que, hombre, igual que no todos los investigadores igual son buenos profesores, ¿no? Pero sí que es importante que por lo menos sean conscientes de que es importante, que ellos no están no es un terreno imposible de compartir con alguien que no tiene los conocimientos. No, hay maneras sencillas y directas, y ellos además son los que generalmente suelen conocerlas mejor que nosotros para hacer llegar ese conocimiento a la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que desde el momento, por lo menos que sean conscientes, ¿no? Luego ya si hubiera efectivamente pues, o sea, mecanismos más concretos que les obligara, pues incluso a lo mejor sería mejor, ¿no? No lo sé. Pero bueno, yo creo eso, que un primer paso que por lo menos se reconozca en la ley de la ciencia, porque era algo que hasta ahora yo creo que los investigadores vivían totalmente al margen, ¿no? O sea, realmente no pensaban que iba con ellos, ¿no? Para eso estábamos nosotros, ¿no? Sí, yo pienso que la Semana de la Ciencia hay que mantenerla como semana de referencia, pero un poco lo que decía Ángel es que tenemos que mantener esa tensión, ¿no? A lo largo de todo el año. Nosotros en Oviedo, desde la Unidad de Cultura Científica, realmente con los pocos medios que disponemos, intentamos mantener esa tensión, intentamos tener pues este tipo de actividades. Por ejemplo, toda la relación con los centros de secundaria la mantenemos a lo largo del año, aunque concentramos en esta semana, pues vamos dando charlas de distintos profesores. El problema, yo creo que nosotros llegamos muy bien a la sociedad, ¿no? Y la prueba es que cada vez pues tenemos una interacción mayor, un mayor número de participantes, etcétera. El problema que yo veo, que coincide con lo que comentáis, es que eso lo hacen un número muy reducido de personas en la universidad. Es decir, yo estoy de acuerdo que tiene que haber un número de profesionales y que tiene que haber en esas unidades, tenemos que potenciarlas mucho más. No las tenemos, por lo tanto, hay una cuestión que es puramente voluntarista, es decir, hay mucha gente que le gusta involucrarse en estas tareas, mucha gente, quiero decir, un tanto por ciento de gente, pero siempre son los mismos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Yo entiendo que a los grandes científicos no se les puede, digamos, motivar por el mero hecho de decirles tenéis que divulgar vuestra ciencia. Yo creo que hay que ir a ellos con los medios, hay que ponerles todos los medios a su disposición y decirles, mira, te vamos a divulgar, te vamos a dar todos los medios para que tú nos digas en 2 pinceladas qué es lo que estás haciendo, y te vamos a grabar todo tu laboratorio en lo que tú nos digas,
pero no les podemos decir vas a participar en la Semana de la Ciencia. Yo creo que eso es algo que con muy poco resultará. Está claro, sí. Por lo tanto, yo creo que hay que insistir un poco, no solo en compensar a las personas que sí que se van a dedicar a eso, igual que los que se dedican a hacer spin-offs. A estas personas los hay que motivar, pero tienen que tener, digamos, ya ellos materia prima y además una vocación, ¿no? Esa, yo creo que la vocación de divulgación la tienen algunos científicos, es un tanto por ciento similar al que existirá en otras capas de la sociedad, ¿no? Entonces, los científicos hay unos cuantos que les gusta eso, salir en los programas, eso, a los demás no nos gusta nada. Pero yo creo que si se lo damos muy hecho, es decir, hay un reportaje sobre tu laboratorio, sobre tu última publicación, etcétera, y ahora queremos que tú nos digas algo, que salgas como la persona, y no te va a costar nada porque no tienes que preparar nada, solamente nos vienes a decir lo que haces cada día. Y yo creo que a eso todo se prestaría. Y luego lo que yo creo que habría que incentivar cada vez más a la gente que tiene esa vocación, ¿no? Esos que son ese background, esa masa crítica que mueven todos estos actos, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Nosotros desde la Unidad de Cultura Científica nuestra también tratamos de sacar a la luz lo que están haciendo los investigadores, y tengo que reconocer que además en el fondo casi todos son muy agradecidos, lo agradecen luego, ¿no? La primera idea es, bueno, a mí no me molestéis, no me deis la vara demasiado, que tengo que dedicarme, pero es verdad que si le das unos ciertos medios, si colocas a una persona que, digamos, haga un poco de traductora, que le quites el mayor trabajo, luego son muy agradecidos y son los primeros que cuando tienen algo interesante que contar, pues acuden a nosotros, ¿no? Muchas veces ya redactado, porque es verdad que también son un poco tiquismiquis y tienen miedo que metamos la pata, pero otras veces no. Incluso muchos científicos que están haciendo cosas interesantes fuera agradecen mucho el reconocimiento que se les hace aquí, pues a través de hacer publicaciones de lo que están haciendo o de sacarles una entrevista en la prensa. Y para eso es verdad que no se puede centrar en una semana, ¿no? Eso tiene que ser cuando surgen esas investigaciones, cuando surge la publicación o en el momento adecuado. Y en ese sentido, por lo que yo creo que debe de ser una labor continuada, si bien es verdad que no deja de ser un toque de atención la concentración de esfuerzos en esta semana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que deberíamos en ese sentido de trabajar en las dos líneas. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros por eso, desde FECIT, aparte de apoyar la Semana de la Ciencia, como venimos haciendo en los últimos años, empezamos pensando efectivamente que hacía falta crear esas infraestructuras estables, que llamábamos así de una manera un poco rígida, pero o sea, que realmente responde a la realidad, es lo que son. O sea, crear unas estructuras al final que se dediquen exclusivamente a eso. O sea, nosotros la agencia de noticias que montamos, la montamos porque pensábamos que en este país se hacía muy buena ciencia y que realmente la ciudadanía no era consciente de ello. Y una manera de hacerlo pues era efectivamente sacar un servicio de noticias en el que saque exclusivamente noticias de la ciencia que hacen los españoles, ya sea en España o fuera de España, ¿no? Y es una manera, efectivamente, pues de decirles, oye, que todo esto se está haciendo y no te estabas enterando, ¿no? O sea, y de conseguir que otros medios de comunicación lo recojan, con lo cual, pues de alguna manera estás incrementando el efecto, multiplicando, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, no puedes concentrar toda tu actividad en una semana. También estoy de acuerdo contigo que es una semana de referencia, tampoco la podemos abandonar. Lo que nosotros este año hemos querido hacer con la Semana de la Ciencia ha sido, sí que le hemos dado un pequeño cambio de enfoque, porque sí que hemos querido más concentrarnos. Como sabéis, nosotros financiamos proyectos para Semana de la Ciencia a través de nuestra convocatoria de ayudas de fomento de cultura científica. Entonces, hemos querido dedicarlo más a proyectos que considerábamos proyectos más de impacto, proyectos realmente de repercusión, para también un poco que las instituciones que piden estas ayudas, pues desde universidades, centros de investigación, pues de alguna manera piensen, o sea, que comunicar, o sea, está muy bien hacer una conferencia, un taller, pero también un poco para que la gente le diera un poquito una vuelta, ¿no? O sea, que creo que es un poco lo que estáis haciendo vosotros en la Universidad de Oviedo, o sea, darle una vuelta. Sí, bueno, hay que comunicar, pero también hay que comunicar de una manera innovadora, hay que hacer productos audiovisuales, porque al final, bueno, pues es que estamos en la era audiovisual, entonces si no haces algo audiovisual es que no vas a llegar a nadie, no vas a llegar a los jóvenes, que es a quienes quieres llegar, ¿no? Entonces, o sea, no me propongas hacer
una conferencia aburrida de un señor que va a contar, no hombre, no, sabes, dale un poquito una vuelta, dale, y yo creo que eso también, ahora que estamos ya un poco consolidados en lo que es la producción, ¿no? En lo que ya, bueno, todas las comunidades se suman a la Semana de la Ciencia, todas las comunidades proponen actividades, pero yo creo que también ya es hora de pasar como a otra fase, ¿no? A la fase de, bueno, pero además estas actividades que sean chulas, que realmente impacten, ¿no? O sea, lo que antes estábamos hablando, una actividad que tenéis vosotros aquí, que es la de los investigadores que van a las escuelas, o sea, ese tipo de cosas que es que le puede llegar a cambiar la vida a un chaval que está en el colegio, ¿no? O sea, ese tipo de actividades que sí que tienen un efecto muy directo sobre la ciudadanía, ¿no? Yo creo que eso también es importante, no que haya muchas actividades, sino también que sean actividades de calidad, ¿no? Yo tenía otra cosa que me preocupa, y es un poco hasta qué punto, yo no soy capaz de captarlo, hasta qué punto el nivel de coordinación de actividades lo conocemos, ¿no? Es decir, en el Principado de Asturias, por ejemplo, las actividades que nosotros llevamos a cabo realmente no sé si están coordinadas o no sé si realmente tenemos un plan para la Semana de la Ciencia o no lo tenemos, y lo mismo se podía hacer a nivel nacional, ¿no? Bueno, a nivel nacional es imposible, cada comunidad es un mundo. Pero o sea, tú puedes, nosotros cuando coordinamos lo que hacemos es como dar apoyo, haces una web, pues este año no, pero muchos años hemos financiado publicidad en prensa en las distintas comunidades, o sea, cosas un poco genéricas, porque realmente luego cada comunidad, también por tradiciones distintas, porque en cada comunidad son distintos los organismos que se involucran. Tú comentabas antes que aquí hay organismos que se han sumado que antes no estaban, ¿no? Sí. Pues en muchas comunidades pasa lo mismo, a lo mejor empezaban siendo solo universidades, luego se han ido incorporando otros centros de investigación, y es verdad que eso también da... Sí. No, y aquí coordinación, lo que se llama coordinación en el sentido de planificación inicial de las distintas actividades, no. Hay una coordinación que es muy buena, que es la financiación. Claro. Entonces, como la mayor parte de los organismos que hacen actividades piden financiación al plan, pues desde el plan se financian aquellos que no se solapan. También somos una comunidad muy pequeña y es muy difícil que se solapen cosas, ¿no? Porque cada uno además está mucho más vinculado a su rama de conocimiento. La universidad es la única que puede ser más amplia y tocar todas las ramas, pero los demás yo creo que están muy centrados, y hay determinadas cosas que sin que sean terriblemente atractivas siempre se dan, ¿no? Que es pues enseñar los laboratorios, jornadas de puertas abiertas, etcétera, y que tampoco entiendo que se deben de cortar esas iniciativas, ¿no? Porque la mayor parte de los organismos empiezan queriendo enseñar quiénes son y qué es lo que están haciendo, cosa que también me parece muy legítima, sí. y que no está mal, que todo el mundo debe saber que existen y que tienen medios y que están haciendo cosas interesantes, ¿no? Y luego, una vez que ya, digamos, hicieron un par de años eso, ya empiezan a hacer otro tipo de actividades. Y yo creo que eso, todo lo que sea reforzar la divulgación, no hay nada en Asturias, digamos, que se solape, que se pise, aunque seguramente quedan determinados huecos que con una planificación previa, pues a lo mejor se podrían rellenar, ¿no? Claro, nosotros no tenemos algo como los parques de las ciencias, por ejemplo, ¿no? Que en muchas comunidades funcionan, yo creo, como elementos que mueven, dinamizan este tipo de actividades, me parece. Nosotros eso no lo tenemos, nosotros somos un poco, la suerte que tenemos es que somos muy pequeños y por lo tanto pues nos vemos, ¿no? Pero no te creas, cada comunidad de verdad que es un mundo, o sea, cada una hay un agente coordinador que a lo mejor es quien menos te lo esperas, o sea, en Murcia es una fundación, ¿sabes? O sea, que dices, ¿por qué? Bueno, pues porque son los que primero se empezaron a interesar por la divulgación. O sea, claro, yo veía esto esa coordinación la veía en dos sentidos. La veía en el sentido de que está bien ya que en este momento empecemos a dar una imagen, digamos, única o la imagen que queremos de cómo queremos divulgar la ciencia que hacemos a un nivel de comunidad autónoma y también a un nivel nacional, ¿no? Porque en el fondo eso cada vez está más accesible, no es ya tan local que luego...
Y después, ¿cómo podríamos de alguna forma utilizar esos materiales, el gran esfuerzo que se hace en la Semana de la Ciencia, pues utilizarlo de forma que lo pudiéramos durante todo el año estar, pues materiales didácticos, por ejemplo, o mostrar equipos cómo funcionan, o mostrar simplemente cómo la gente disfruta viendo algo, ¿no? Un determinado experimento, etcétera. Y yo no sé eso, si tú tienes una visión de cómo estamos a nivel nacional, pero me da la impresión de que no hay... A eso me refería un poco con la coordinación, ¿no? Que sería a lo mejor un paso que tendríamos que dar en el sentido de decir, bueno, pues nosotros, los organismos que estamos viendo la ciencia a nivel nacional y queremos divulgarla, pues a lo mejor sería bueno que tuviéramos acceso a toda esa actividad que se realiza, de forma que nosotros pudiéramos esos materiales mostrarlos como, digamos, cómo enseñamos la ciencia en España, ¿no? A la sociedad, ¿no? Esa es un poco la idea. Y lo mismo aplica para el Principado de Asturias, claro. Es decir que... Sí, pero vamos a ver, Santiago. Ya sé que yo soy un poco idealista. Claro, vamos a ver, insisto, la coordinación puede hacerse, por ejemplo, nosotros podemos hacerla si damos financiación. Si no, nosotros no vamos a decirle a la universidad qué tiene que divulgar ni cómo lo va a divulgar, porque no nos va a hacer caso. Ni el Consejo, ni el UCA, ni nadie. Hombre, si entramos en la financiación, pues igual podemos decir algo, ¿no? Claro. Me imagino que, claro, a nivel nacional, pues muchísimo más, ¿eh? Sí entiendo que a lo mejor se debe de dar un primer paso, estableciendo determinadas cosas que no deberían de pasar desapercibidas en la Semana de la Ciencia, y por lo tanto, a partir de ahí, involucrar a los agentes que puedan hacerlo, ¿no? También entiendo que los medios que vosotros tenéis no los tiene nadie. Quiero decir, por ejemplo, estos medios deberían seguramente de ser aprovechados por otros muchos organismos, claro, y eso sería una labor seguramente de la coordinación y también vuestra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, entiendo que hay mucho por hacer, pero que también es verdad que es todo relativamente reciente, ¿eh? Estamos hablando que hace 10 años no hacíamos nada, que luego solamente lo hacían unos determinados grupos, y ahora que lo hacemos, y además lo hacemos con unos medios novedosos, interesantes, que llegan, en fin. Entonces, bueno, todos tendremos que ir redactándonos y haciéndolo cada vez mejor, pero bueno, yo como idea me parece bien, pero no es fácil. No, pero es verdad que es muy buena idea, ¿eh? O sea, realmente... yo creo que por ahí habrá que ir un poco... Sí. O sea, ahora mismo no se hace nada. O sea, realmente lo que se hace para la Semana de la Ciencia se hace y acaba en la Semana de la Ciencia. Que, bueno, sí, que es posible que las grandes planificaciones tampoco funcionen. Muchas veces las cosas funcionan porque pequeños grupos se preocupan de llevarlas a cabo, y yo creo que es un poco lo que se ha venido haciendo, ¿no? Pequeños grupos que realizan una semana y van integrando cada vez más gente, ¿no? Y bueno, pero yo creo que de una forma, sobre todo dar una imagen de que lo que hacemos pues es conocido, ¿no? por toda la sociedad, no solo la sociedad local en la que estamos nosotros, que posiblemente sea la más importante, ¿no? Claro, pero... yo creo que es que se orientó siempre mucho precisamente la gracia, tú lo has dicho antes con los ayuntamientos, o sea, la gracia también de la Semana de la Ciencia era esa, que al organizarlo los entes, o sea, pues desde primero a la comunidad y luego ya yendo a los niveles más locales, realmente llegaba más a la gente, y que además tú desde tu comunidad pues sabes también tus necesidades, qué actividades encajan mejor, qué instituciones tienes que te pueden apoyar. O sea, yo creo que también el éxito de la Semana de la Ciencia ha sido un poco precisamente eso, el que fuera tan local. Ahora es verdad que ahora que ya es para mí un éxito, que vamos, yo lo califico de un éxito, que realmente todas las comunidades están involucradas, que todo el mundo hace sus actividades, pues igual ahora deberíamos recorrer el camino contrario, ¿no? A lo mejor ahora deberíamos plantearnos, bueno, pues ahora ya que lo hace todo el mundo y lo hacía muy bien, pues igual deberíamos compartirlo, ¿no? Oye, por ejemplo, me hizo mucha gracia porque el año pasado, que se hizo dentro de la Semana de la Ciencia algunas actividades en Llanes, pues efectivamente el ayuntamiento lo tenía colgado como las actividades del ayuntamiento, ¿no? Y veías ir allí a la Casa de la Cultura a gente que yo creo que pues casi era la primera vez que oí hablar de ciencia, ¿no? Pero que estaban interesados y que iban y que volvían y al día siguiente y en fin. Y a mí esto, la verdad es que me causó una sensación muy agradable porque... los que estamos más aquí, muy cercanos a la universidad, pues efectivamente no nos parece a lo mejor tan importante, pero pues eso, yo ver a un señor que tiene una tienda allí en Llanes, que de repente pues quiere saber algo sobre las energías alternativas, o sobre, pues me gustó mucho, la verdad, y creo que es una labor
que no debemos de olvidar. Sí, sí. Y el ir a los centros de secundaria, desde luego yo que lo hago a veces, es una cosa pues muy que te reconforta muchísimo. Gratificante. ¿No? Sí, sí, muy, muy gratificante. Yo ya nos queda poco, yo creo, porque estamos de acuerdo y no tenemos mucho que discutir. Se nos va a pasar la Semana de la Ciencia aquí sentados. Entonces, yo sé que quería, a lo mejor no tenemos tanta información, pero no sé si se puede comparar las actividades que se hacen en España con las actividades que se hacen a nivel europeo. Nosotros tenemos una pequeña muestra, esa colaboración que tenemos en la Noche de los Investigadores, ¿no? Coordinada por varias universidades y que hacemos y que está resultando muy bien. Tenemos muchas visitas también y bueno, este año también hemos dedicado a la química. No sé si tú tienes, ya sé que es un compromiso que te hagas estas preguntas porque nada de esto está ni pactado ni nada. No sé si tienes la impresión, es solo una impresión, de que estamos a un nivel europeo, nuestra Semana de la Ciencia, digamos, la que hacemos, las actividades que hacemos en España, o crees que todavía nos falta Hombre, yo creo que no nos falta nada. De hecho, yo creo que cuando en Europa se ponen en marcha iniciativas como la de la Noche de los Investigadores, poco a poco se van incorporando porque ves que tienen mucho éxito. Igual que esa, sé que hay alguna actividad más que ahora no te sé decir porque no lo tenía preparado. Pero sí que es verdad que traemos, o sea, de alguna manera se va copiando, no sabes muy bien quién empieza, quién trae la idea, pero se empiezan a incorporar porque son actividades de éxito. Yo te decía, no creo que nos falte nada. Tú al final, para que la Semana de la Ciencia tenga éxito, tienes que tener una ciencia que mostrar, que tenemos, tienes que tener unas instituciones que se presten, que ya se prestan y se involucran, y poco a poco de lo que se trata es de ir involucrando a la ciudadanía para que todo el mundo, no solamente digamos el público objetivo que más se suele interesar por estas cosas, sino pues tú decías pues desde gente de un pueblo remoto que bueno, lo de la ciencia tal o no tan remoto, quiero decir, porque vamos, no es que en las grandes ciudades tampoco pero sabes, que puedas ir involucrando pues más allá. Yo te digo, según los estudios que tenemos nosotros, a la gente que más le interesa la ciencia pues suele ser gente joven, pues entre 20 y 35 años, con una serie de características. Bueno, pues se trataría de llegar a todos los que no están en esa gama, ¿no? Y para eso es para lo que se hace la Semana de la Ciencia, insisto, y para FECIT desde luego también es muy importante lo de los chavales. Precisamente por la crisis de vocaciones científicas, o sea, es verdad que informar, tú lo decías antes, que la gente participe, que la gente esté informada, que la gente tenga una opinión formada es muy importante, pero es que lo de las vocaciones científicas ya no es que sea importante, es que es una necesidad, o sea, realmente es un problema como país si no conseguimos que los chavales se involucren y que los chavales sean, o sea, vean que esto de investigar y de hacer una carrera de ciencia es una cosa divertida y que mola y que es chulísimo hacer eso, ¿no? Y hasta que no logremos eso realmente, y eso lo haces a través de la divulgación, ¿no? Sí, y bueno, también decirles que a lo mejor es uno de los sectores en los que van a encontrar trabajo, ¿no? Hoy en día. Bueno, hoy por hoy, igual te estás arriesgando mucho, Santiago. No, bueno, por lo menos te aseguro que encuentra más trabajo que los periodistas, que soy yo. Eso ya te lo digo. Sí, eso sí lo sé. Así que, por eso, y sin embargo estudian periodismo a mantas. O sea, que no, hay algo, hay una cuestión de imagen social. Bueno, sin embargo, también leí hace poco que, y eso seguramente puede influir, ¿no? En uno de los estudios precisamente de FECIT, ¿no? El investigador, digamos, o el científico era, digamos, el segundo grupo más valorado socialmente, ¿no? Es decir, que ahí se ha hecho también un cambio importante porque no estaba entre los primeros y, bueno, pues también puede contribuir un poco a que las vocaciones se incrementen, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis, en la época en que eran, sobre todo, muchos de los deportistas, todo el mundo soñaba con ser deportista o ser... Yo creo que sí. Bueno, sí, sigue, pero bueno... Sí, y eso que se suda mucho, ¿eh? Yo no acabo de ver... En fin. Bueno, pues yo creo que os pediría ahora al final, a las 2, y bueno, lo estamos haciendo ya, ¿no? Es decir, ¿por qué alguien debe participar en la Semana de la Ciencia? Alguien que no sea un científico, ¿y por qué un profesor debe involucrarse en las actividades de la Semana de la Ciencia, ¿no? Como ciudadano, yo diría porque es divertido. Seguro que hay alguna actividad, una más divertida que le encaje más a uno, que le encaje más a otro, y porque después que has ido y lo has pasado bien, vas a volver sabiendo algo que no sabías cuando fuiste la primera vez como ciudadano. Pero fundamentalmente porque es una manera muy agradable de pasar el rato en contra de lo que mucha gente piensa. Y como profesor,
alguien que imparte o que participa en una actividad? Pues porque yo creo que también se aprende mucho cuando te involucras en esto y sales un poco a lo mejor de tu actividad diaria, exacto, y porque aprendes un poco a ver cómo lo ve otra gente que no sabe tanto como tú de eso, aprendes a comunicarlo mejor, aprendes a darte cuenta que eso realmente sirve para algo, porque a esta persona que se lo estás contando hasta está descubriendo un mundo apasionante que desconocía, o sea, yo creo que es muy enriquecedor para las dos partes. Sí, yo creo que también hay que decirles que va a influir en su financiación, ¿no? Lo que es importante, porque seguramente van a obtener más financiación su si financiación son más y también en su ego, que los investigadores también tienen ego, y yo creo que el ser reconocidos también por algo que han hecho, pues y también añadiría para la ciudadanía, porque muchos de los temas, aparte de ser divertidos y que llegan bien, muchos de los temas están en el día a día. Para que no se hable ni se opine sin conocimiento, ¿no? Que muchas veces opinamos lo que opinan otros, y por lo tanto si somos conscientes de cuáles son las causas, los riesgos, los beneficios, a través de una divulgación seria y rigurosa, también podremos opinar bien y estar informados, no de lo que nos dicen los demás, sino de lo que nosotros mismos hemos constatado, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decís, por supuesto, y me parece que tienen una oportunidad única de entrar en una institución y de entrar en contacto con unos grupos de investigación, con unas investigaciones, con unos equipamientos que pues no podrían entrar de otra forma, ¿no? Y me parece que eso pues, hasta podríamos cobrar entrada, pero yo creo que no lo vamos a hacer. Santiago, no sales de lo del dinero. Son todos bienvenidos. Ya llevo unos años de literatura de investigación y por lo tanto ya cada vez me voy haciendo más ahora piensa en química, es el año de la química, no pienses en gestión. Sí, es el año de la química y conmemoramos los premios Nobel de Marie Curie y yo creo que el programa es muy interesante para que todo el que tenga un momento pues se acerque a las muchas actividades que tenemos en Asturias, en los distintos centros tecnológicos, en los parques, en los museos, como decía Ángeles, y también en la universidad, ¿no? Yo creo que pueden encontrar toda la información en muchos medios, pero sobre todo en la página web de la OTRI, donde está la Unidad de Cultura Científica. Y bueno, pues desde la OTRI hacemos resultados de transferencia de la investigación y uno de los resultados de la transferencia de investigación más importante es enseñar la propia investigación, por lo tanto eso lo hacemos a través de la Unidad de Cultura Científica y pondremos la página web ahí para que todo el mundo pueda entrar y bueno, y resaltar la figura de Marie Curie, no solo por lo que hizo por la ciencia, sino por lo que hizo también por las mujeres, ¿no? Exactamente, sí, eso lo tienes que decir tú, que yo también lo puedo decir, pero entonces, sí, yo creo que es importante y tendrán la oportunidad de escuchar una conferencia muy interesante sobre la vida de Marie Curie, con muchas sorpresas y muchas anécdotas que tiene, ¿no? Es una de las muchas actividades que tenemos y bueno, pues sí, yo he estado un debate muy agradable, que ha sido un poco debate porque estamos bastante de acuerdo, y muchísimas gracias a las dos por estar aquí en el plató de la universidad de Uniobi 2+D y espero que todo el mundo lo pueda ver esto por Uniobi 2+D y por lo menos saquen alguna conclusión, ¿no? Muchísimas gracias a todos por escucharnos y a vosotros por estar aquí. Gracias.